Estamos al aire, David. Buenas tardes a todos. Bienvenido al primero de una serie de seminarios interdisciplinarios sobre estudios oaxaqueños para 2022. Yo soy David Bray, soy profesor en el Departamento de Tierra y Medio Ambiente en Florida International University en Miami, y también miembro de la Junta Directiva del Instituto Welty, nuevamente instalado y contento de estar aquí con ustedes. El evento, este primer seminario de una serie de 5 que vamos a tener durante este año, es co-auspiciado, además del Instituto Welty, por el CIESAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y el Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Entonces, estamos agradecidos por la participación de ellos. Y bueno, como mencionaba, este es el primero de lo que esperamos tener 5 seminarios durante este año. Después de este primer seminario, vamos a tomar un pequeño descanso el resto del verano, pero sí, para anticipar, entonces en septiembre, 23 de septiembre, su servidor, yo voy a presentar sobre el tema de bosques comunitarios, tanto en México en general y en Oaxaca en particular. Después, en octubre, mi colega en el Instituto Welty, César Tránsito Leal, eso va a ser el 21 de octubre con César, va a estar platicando sobre su trabajo sobre textiles Ayuk de San Juan Cotzocón, obviamente en la zona Mije. Después, en noviembre, 18 de noviembre, vamos a recibir Elvira Durán Medina de Sirir, Oaxaca, hablando sobre conservación comunitaria. Entonces, terminamos el año tentativamente 9 de diciembre con el doctor Dan Closer de la Universidad de Redlands, que va a platicar sobre mezcal y denominación de origen. Bueno, entonces, sin mayores, bueno, sí, antes de presentar nuestro ponente para hoy, quiero mencionar que los que tienen preguntas o comentarios, puedes entrarlos en chat, y mi colega César Tránsito Leal va a encargarse de monitorear la discusión y las preguntas. Entonces, después yo voy a dar cualquier comentario final. Pero sí, estamos muy agradecidos tener con nosotros hoy también una colega en el Instituto Welty, la doctora Elvia Francisca González Martínez. La doctora González Martínez es coordinadora académico del Instituto Welty para Estudios Oaxaqueños, es cofundador del colectivo Pochotle y estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Mar y el posgrado en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, donde acaba de recibir su doctorado en marzo. Así que felicidades, Elvia. Elvia ha sido profesora en el Instituto de Humanidades de la Universidad de la UABJO y es autora de textos de gestión cultural, arte y comunicación. Su más reciente trabajo aborda la construcción de nociones EMIC para el estudio de la miniatura la miniatura ritual y la memoria como resistencia. Elvia trabaja la línea de investigación en relaciones simbólicas de implicación-acción en el arte subalterno, en el campo de conocimiento de cultura, sociedad y política,
siguiendo la línea de investigación de estudios de lo imaginario. También se interesa en temas de construcción de conocimiento colaborativo. En su trabajo comunitario se destaca la coordinación de talleres de talla en madera, hueso y piedra. En el colectivo Pochotle ha participado en la edición del libro Microespacios, tallas de madera de Miahuatlán y memorias de la tradición oral. Entonces, bueno, pido que todos silencien sus micrófonos. Entonces, sin mayores, Elvia nos va a platicar de puentes entre la antropología, la arqueología y la lingüística. Aproximación al estudio de la miniatura en la región sur de Oaxaca. Adelante, Elvia. Muchas gracias, David, por esta introducción. Muchas gracias también a todas las personas que están aquí en esta reunión para conversar, dialogar sobre la miniatura ritual, en especial pues a compañeros del posgrado y también de las comunidades zapotecas de la Sierra Sur que me acompañan esta tarde. Bien, voy a proyectar mi pantalla. ¿Sí ven la pantalla? ¿Está bien? Sí. Sí, perfecto. Bien, pues para comenzar, he titulado esta sesión como Puentes entre la antropología, la arqueología y la lingüística para dar una aproximación al estudio de la miniatura en la región zapoteca del sur de Oaxaca. Para traerles este tema, pues lo estuve pensando justamente porque el tema del seminario es justamente este trabajo interdisciplinario en los estudios oaxaqueños, pero también en esta primera sesión, en esa vertiente que tenemos, es justamente hablar de este trabajo comunitario y de estas perspectivas que se dan desde la comunidad. En este sentido, pues estoy abordando aquí el tema de la miniatura bajo una visión más o menos holística, donde vamos a hablar de estas relaciones que hay entre diversas disciplinas, la arqueología principalmente y la lingüística. Debo confesarles que para este trabajo me fue bastante complejo la delimitación geográfica de este trabajo porque la región sur, como pueden ver aquí en el mapa, es bastante amplia y las comunidades en las que estaba yo trabajando justamente pues se fue extendiendo el trabajo conforme fui avanzando, entonces sí fue complejo porque en la región zapoteca del sur el tema de la miniatura ritual se trabaja en diversos contextos y en diferentes modalidades. La miniatura ritual se deposita en cerros, cuevas y manantiales. Principalmente se acude a los cerros más importantes de las regiones y a su vez en la zona del mar, en Huatulco principalmente y en Puerto Escondido. Pero también se acude a las cuevas, como la cueva de Mitla, que se encuentra en la región de Valles Centrales. Es por ello la complejidad del tema, por la diversidad de aristas que se trabajan, de temáticas y a su vez la parte regional que podemos ver aquí de manera muy amplia. En este sentido opté también por hacer una delimitación, como se puede ver aquí en la simbología, donde tuve que hacer esta clasificación de visitas frecuentes, esporádicas e información etnográfica tomada de otras fuentes. ¿Por qué? Porque en algunas comunidades no me dio tiempo justamente por justamente la forma en cómo está organizado el posgrado y no me dio tiempo ir a las comunidades, pero tomé información de otros estudios que también me permitieron este acercamiento al tema de la miniatura ritual. En esta imagen podemos apreciar justamente un proceso ritual de petición con base en miniatura en la región sur, en la costa de Oaxaca, en Cruz del Monte, donde como podemos observar también hay niños y adultos confeccionando miniaturas. La miniatura ritual también me permitió justamente ver la diversidad de temas y de
de problemáticas a las que se puede uno enfrentar a la hora del estudio. En un principio, pues tenía yo este interés por abarcar la miniatura, pero no sabía a qué me estaba yo enfrentando, justamente porque hay una gran diversidad. Vemos que la miniatura se utiliza en contexto festivo, en rituales funerarios, también en contextos de nacimiento, aunque ya no se hace con mucha frecuencia en la actualidad, vemos en trabajos etnográficos que también se utiliza en el nacimiento. También la miniatura está presente en peticiones de lluvia, cuando se acude a cerros, a manantiales y al mar. Entonces era un poco complicado definir en principio si iba yo a estudiar una sola fase de la miniatura, un uso, o abarcaría yo los diferentes modelos. Y en este caso me fui, me decidí por trabajar los diferentes contextos de la miniatura, esto con la finalidad de tener una mejor aproximación al tema y justamente porque no existen estudios en el área mesoamericana que se aboquen a la miniatura. Entonces, este fue como un primer paso y un interés genuino y a su vez, para abordar este tema de la miniatura, pues también estaba otra complicación más. ¿Bajo qué paradigma, bajo qué modelo voy a estudiar la miniatura? Y justamente el trabajo de campo y la orientación que recibí de mis mentores, de los investigadores que han trabajado el tema y la región, fue como justamente encontré como que las vías para poder adentrarme en el estudio de la miniatura. En este sentido, al revisar textos de corte arqueológico, me preguntaba cómo estudiar la miniatura, si como objeto o como relación. ¿Por qué? Porque la miniatura en los diferentes textos se encontraba pues que refieren a objetos a escala, objetos de pequeños, diminutos, algunos dicen de máximo 5 centímetros, pero ¿cómo poder abordarlo? En ese sentido, me interesé por dar respuesta a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes crean la miniatura? ¿Por qué las producen? ¿Y qué sentido tiene para estas personas elaborar las miniaturas? Entonces, más que estudiar el objeto, me interesé por estudiar la relación. ¿Cómo es que se crea esta miniatura? A su vez, en ese trabajo, pues más adelante les explicaré cómo es que estos objetos, estas miniaturas, son más que eso, son acciones. Entonces, vamos a hablar de dos modalidades, la miniatura como tal y los procesos de miniaturización. Para este acercamiento, como lo vemos titulado en esta presentación, pues estoy abarcando tres elementos: la lingüística, la etnografía y la arqueología. Para la construcción de este modelo interpretativo, tuve que hacer un registro de nociones, pero entonces nos enfrentamos a diversos problemas, porque en el contexto zapoteco del sur no es homogéneo. Entonces, ir revisando los diferentes contextos, los diferentes usos y las variantes lingüísticas fue la verdad un trabajo muy complejo, porque el tratar de encuadrar y enmarcar ciertas palabras y tratar de justamente buscar cuál es esta relación de los procesos rituales con los discursos fue una labor bastante compleja. A su vez, se tuvo que hacer un trabajo documental, como comentaba, una revisión de estos trabajos arqueológicos, no solo para el área que estaba estudiando, que es la Sierra Sur, sino también a nivel macro. Y entonces fue que estuve revisando trabajos de corte arqueológico del área mesoamericana, principalmente de la región Oaxaca, y algunos trabajos que son muy escasos, pero sí existen algunos trabajos arqueológicos para la zona zapoteca del sur, y principalmente con autores como Bailaner, en el corte antropológico y arqueológico con el Winter, con otros autores que me proporcionaron, como Sina Martínez, a quien agradezco muchísimo este acercamiento a la arqueología. Y finalmente, para poder encuadrar este conocimiento en este contexto tan complejo, se hizo una sistematización de lugares sagrados a través de los recorridos y de la relación que hubo con las personas que me proporcionaron este espacio para abordar el tema de la miniatura.
Fue así como llegamos a la construcción de un modelo integral que nos permitía, por un lado, estudiar esta visión ética a través de todos los trabajos que se revisaron de las etnografías y esta visión EMIC a partir de las categorías lingüísticas que se manejan en el contexto zapoteco. Aquí tenemos algunos ejemplos, como son pagos, lugares, los propios discursos, el complejo numérico y categorías más específicas para la miniatura como son la materialidad, los rumbos cardinales, los aromas y algunas nociones más complejas como son construir, sembrar, alimentar y encaminar al difunto. Trabajar con este esquema me permitió, por un lado, ir organizando la información, pero también hacer unas capas y diferenciaciones, porque la miniatura, como comentaba en un principio, hay diferentes usos. Entonces, no todas las categorías se utilizan y se emplean en un tipo de miniaturas. Algunas quedarán fuera. Por ejemplo, cuando hablamos de miniaturas que se depositan en espacios rituales, estaremos utilizando categorías como pagos, dueños, lugares e incluso discurso ritual. Pero cuando hablamos de miniaturas funerarias, tendríamos que hacer una acotación a ciertos complejos numéricos, a ciertas nociones como son construir y encaminar al difunto. A su vez, no dejamos de lado estas nociones que ya han trabajado estudiosos del área mesoamericana porque nos permitieron también ir ahondando en estos procesos complejos que se dan como son redoblamiento, proyección y trabajo de relación que existe entre el macrocosmos y el microcosmos. Esto se da en contextos rituales específicamente de petición de lluvia o petición de bienes. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de estas categorías lingüísticas que empleamos en el trabajo. Una de ellas es Kteni ni Nikau, que es dar de comer. Se alimenta tanto a entidades sagradas como a los ancestros. En esta imagen podemos observar el interior de la cueva de Mitla, donde los zapotecos del sur acuden a hacer ofrendas de alimentos principalmente. Si vemos aquí, esta es una confección de una mesa floral que se compone por flores, cera. Aquí vemos algunos recipientes miniaturizados y también tienen unas hojas de lima. Las mesas florales existe una gran diversidad. Si nos da tiempo, podemos abarcar algunos ejemplos. Si no, podemos decir que estas mesas florales simbolizan alimento, simbolizan vida y también constituyen una representación del cosmos. En este caso, el dar de comer implica acompañar y también relacionarse con las entidades. Es decir, cuando nosotros vamos a ofrecer un alimento en recipientes miniaturizados, estamos alimentando a las entidades sagradas, pero nosotros también nos alimentamos al momento de estar ahí para convivir con ellas. Bien, como podemos observar en este contexto de corte etnográfico, pues estamos viendo justamente cómo en la actualidad se dan estos procesos de consumo de alimentos y de uso de miniatura, principalmente recipientes. Pero en el contexto etnográfico también lo vamos a observar. Específicamente en el contexto del Gueche, en la zona zapoteca del sur, recopilamos algunas imágenes de piezas en miniatura. Por ejemplo, está esta olla miniatura con asas de arcilla que tiene estas dimensiones y que, de acuerdo con información y apoyo de la arqueóloga Cira Martínez, podría datarse del posclásico. También tenemos estas garras jaguar, que son vasijas de arcilla, que también encontramos en el Gueche, y que también tiene esta temporalidad del posclásico. Y esto, ¿cómo lo hicimos? A partir de las asociaciones que ya han hecho en trabajos arqueológicos previos. Por ejemplo, este vaso garra jaguar o de murciélago aparece en el clásico tardío, en las fases específicas del Liubá. Y estas se encuentran regularmente en tumbas, entierros, y en las fases más posteriores
se puede asociar a templos. Entonces, viendo estas asociaciones del pasado y de áreas de valles centrales, podríamos intuir que se utilizaron también en estos contextos funerarios. No podemos descartarlo, pero tampoco podemos afirmarlo. Sin embargo, existen estos indicios. Y estas vasijas bien pudieron ser para hacer rituales o como bien también nos comentan algunos autores que han ahondado en este tema de la miniatura, pudieran ser juguetes. No, tampoco podemos descartarlo, pero a mí me parece interesante justamente por la ubicación donde se encuentran estas piezas y a su vez porque en la actualidad en las comunidades zapotecas se utilizan recipientes de cerámica o de algún otro material como es la cera y el copal para rendir alimento a estas entidades sagradas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos estos recipientes rituales en contextos actuales en la Sierra Zapoteca, específicamente en Santa Lucía, Miahuatlán, donde encontramos recipientes elaborados con copal, donde se les deposita mole de frijol, el corazón de un guajolote y tortillas miniatura, tal como lo vemos en este esquema. Estos recipientes se entierran en la milpa o en el cerro para pedir regularmente, para pedir al rayo la lluvia. Entonces estamos viendo que estos alimentos, así como pudieron haber sido en el pasado utilizados otros recipientes de cerámica, se están utilizando en el presente. Entonces es interesante cómo podemos observar también los contenidos, ¿no?, que hay aquí, que son tortillas miniatura y el guajolote. Aquí me gustaría también precisarles justamente en relación al guajolote lo que comentaban los especialistas rituales, porque el guajolote es el corazón del guajolote bebé, es decir, un coconito. Entonces aquí hay reproducciones miniaturizadas en un espacio que es el cosmos, que es la milpa, pero a su vez que es un coconito, es un guajolote bebé. Me comentaban también, en este caso, los abuelos, que esta carne de guajolote en el proceso ritual es algo muy, muy complejo, porque representa una fuerza y justamente lo que decían es un alimento peligroso el utilizar en este proceso ritual. Más adelante podemos puntualizar más al respecto. Bien, otro ejemplo que les traigo es de un contexto totalmente diferente, que es encaminar al difunto, en Conaz Kelvinit, que pues, se utiliza en contextos rituales, donde podemos ver en esta imagen el difunto que se acompaña por objetos miniaturizados, como son bolsas de cacao, peine, bule, jabón, guaraches, jícaras y copal. Y en este caso, el encaminar al difunto es una categoría de análisis bastante compleja, porque se emplea un discurso ritual en donde en cada momento en que se hace la mención de alguna de las piezas que se va a llevar el difunto, se deposita este objeto miniaturizado. ¿Qué tipo de objeto se lleva el difunto? Justamente hay recipientes con agua, hay alimentos como son las tortillas miniatura y objetos que son de marcación de género y también de cierto estatus, así como de funciones que ha desempeñado el difunto en su vida, como puede ser el tenate o puede también ser el machete, alguna herramienta de trabajo, y a su vez alimentos que se llevan como son bules, y esto hay una gran variabilidad en cuanto al complejo numérico que se utiliza en cada contexto, porque lo que observamos es justamente que existen semejanzas en, digamos, en el sentido y en el uso que se le da a la miniatura, pero no así en el factor numérico. Vamos a ver más adelante otro caso. Bueno, otras de las piezas que encontramos en este contexto con base en un archivo personal de un pues investigador nato de la comunidad zapoteca del sur, es justamente estas piezas que podrían aludir a una forma animal, ¿no? Puede ser, me decían, a lo mejor un perro, un venado, y piezas como esta que es una figura humana. A su vez, además de estas piezas que están en cerámica, se encontraron justamente piezas elaboradas en piedra
y también en concha. Estas piezas en piedra también se encontraron una especie de penates que son las que se utilizaban regularmente en el contexto y que se ubican más en el contexto mixteco, pero también las encontramos en esta zona zapoteca. Y me llamó la atención justamente esta imagen con forma animal, porque vamos a ver en la siguiente cómo es que en los contextos rituales de contexto funerario vamos a observar que se utilizan animales. Tenemos estos dos animales, en realidad se utiliza también la hormiga. Está una hormiga que le llaman ventura, que es una hormiga grande de color amarillo. Está este gusano peludo y un abejón. Estos animales simbolizan al perro y son los animales que se van a encaminar al difunto. Eso ya lo vemos relatado en diferentes contextos a lo largo de Mesoamérica, en diferentes también contextos y épocas en donde se les depositaban animales vivos, perros, pero también tenemos vasijas, representaciones de perros. En el caso del Zapoteco del Sur, se utilizan estos animales que se entierran vivos para acompañar al difunto. Entonces, ahí tenemos también esta relación que hay entre piezas arqueológicas y también este contexto actual donde se utilizan animales en contexto miniaturizado, porque estos animalitos regularmente se depositan en cajitas o en tubos de carrizo y se les coloca algodón. Podemos profundizar también en la materialidad, porque vamos a ver que todos los elementos que se utilizan son de fácil desintegración, son regularmente objetos vegetales. Bien, aquí tenemos otra imagen, también de contexto funerario, donde tenemos unos bules pequeñitos donde se les deposita agua. Tenemos las tortillas miniaturas y los tenates. Y justamente en el contexto zapoteco actual se elaboran tenates de palma y también estos bules se consiguen regularmente del contexto de la costa y en estos bules se les deposita agua a los difuntos con edad mayor y a los niños se les deposita leche materna o atole. Y hay una gran diferenciación entre justamente la miniatura que se utiliza en estas etapas de infancia y las de los adultos. Hay marcadores por los objetos. Y puse aquí algunos, digamos, acotaciones en relación a esta miniatura funeraria que nos podrían servir como guía, ¿no? Para ir reflexionando. Por ejemplo, que estos artefactos fungen como herramientas simbólicas para el viaje. Operan como conductores y como artefactos con una función práctica. ¿Por qué lo digo? Porque los objetos, como les comentaba, tienen esta función de acompañar al difunto, de alimentarle, pero también de indicarle el camino correcto. Y a su vez tenemos que pueden ser reguladores de relaciones de linaje por el tipo de objetos que se le depositan. Por ejemplo, en las cantidades vamos a observar que dependiendo de la cantidad de cacao que se deposita al difunto, es su rango. Es decir, si se le deposita 1 kilo o 2 kilos, quiere decir que esta persona tenía un poder adquisitivo alto. No así, si se le depositan pedazos de cacao que pueden ser de 10, 11, 13, 21, dependiendo del contexto en donde se esté trabajando. Bien, para no hacer como muy extenso, digamos, esta presentación, les comparto aquí algunos niveles de imitación que estuve trabajando y que podrían incrementarse, pero que yo los acoté en este sentido para poder analizar la miniatura. Por ejemplo, tenemos miniaturas que van a referir a paisaje y fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, se puede simbolizar los granizos, el trueno y la lluvia a partir de ciertas materialidades. A su vez, la miniatura va a ser un elemento de corporalidad, es decir, va a simbolizar al cuerpo, al animal o a los cerros. También vamos a tener miniatura que va a representar artefactos o herramientas de trabajo, tal como lo acabamos de ver con la miniatura funeraria. También va a representar el universo cuando va a aludir a los 4 rumbos, como es el caso de las mesas florales. Y también tenemos este recipiente, ¿no? Este contenedor contenido que lo vamos a observar en una diversidad de procesos rituales, como pueden ser las peticiones de lluvia,
las ofrendas a los ancestros, el acompañamiento que se da a los difuntos o peticiones que se dan, por ejemplo, las trojes, cuando vamos a pedir alguna, a la cosecha. También, finalmente, está este tema de los gestos y las escenas de vida, que fue ahí donde justamente como que se rompió este paradigma que se tenía de que las miniaturas referían solamente a objetos. Vemos aquí entonces cómo la miniatura también es relación, porque va a implicar la representación de escenas como sembrar, comprar, vender o construir. Entonces, por eso les comento que, o sea, podemos ir incrementando estos niveles de imitación porque justamente la variedad de representaciones que se dan de la miniatura pueden extenderse y pueden dinamizarse y cambiar de acuerdo al contexto en el que estamos. ¿Por qué es así? Porque en el pasado seguramente se representaban trojes, se siguen representando, pero posteriormente se empezaron a representar corrales porque ya había ganado, y en la actualidad se representan computadoras, carros, algunos otros bienes del contexto actual. Entonces, estos procesos miniaturizados se van dinamizando. Y pues ya para ir cerrando también es que este cruce de disciplinas, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite hacer una visión más completa del fenómeno de la miniatura, nos permite articular esos saberes que se dan entre la palabra, entre los objetos, la visualidad, pero también entre este pasado, ¿no? Este registro que hay y que nos permite hacer pues ciertas inferencias sobre el uso de la miniatura. A su vez, este cruce de disciplinas nos permitió hacer una ruta metodológica propia para poder acercarnos a este fenómeno de la miniatura. Y finalmente, pues esto no es más que una aproximación intuitiva a lo que es la simbolización de objetos miniaturizados. No sé cómo vamos en el tiempo para no aburrirles mucho. Tengo algunas otras diapositivas, pero si gustas podemos quedarnos aquí y empezar el diálogo con las personas que me acompañan. No sé cómo estamos de los tiempos. A mí sí me gustaría más escucharles, empezar a dialogar y dejar estas diapositivas para el final en caso de que hubiera más tiempo. Pues ya han transcurrido los 20 minutos, Elvia, entonces pues sí podemos dar pie allá al intercambio de ideas. El propio David Bray pregunta, pasaste en una de tus diapositivas una imagen de la Cueva del Diablo. Entonces, pregunta si se han recuperado o excavado miniaturas ahí en este lugar. No sé, David, si te refieras a miniaturas de tipo arqueológico o contemporáneas. Bien, pues creo que no nos escucha. Eso fue una pregunta para mí. Es que estoy dando lectura a tu pregunta y Ajá. nada más yo te preguntaría si te refieres a miniaturas de tipo arqueológico o también contemporáneas. Ajá. Bueno, eso supongo que eso ya no es los dos, digamos. Cualquiera de los dos o los dos. Sí, pues ya se ha hecho algún registro arqueológico y se han encontrado pues ciertos pozos donde se hacen estos depósitos rituales, se encontraron vasijas y vasijas también miniatura, y en este contexto más de corte etnográfico pues hemos revisado estas imágenes y estos rituales que se realizan, pero no se ha extraído, ¿no?, material de esta cueva. Bueno, pero sí, entonces sí, una pregunta relacionada. O sea, si no entendí bien, o sea, hablas de miniaturas en el presente que están siendo utilizadas por la gente, pero sí tienes evidencia de qué antigüedad tienen el uso de esas miniaturas. Entonces la otra pregunta.
Sí, justamente, bueno, con estudios que han realizado algunos arqueólogos como son Robert Martens, Irán Martínez, han hecho ese tipo de revisión y que justamente estas miniaturas datan desde el tiempo de las aldeas y que se utilizaban estas vasijas con fines rituales. ¿No? Y las han encontrado, han hallado estos restos de vasijas miniatura en este contexto, principalmente en específico en la Cueva del Diablo, en Mitla. Y en la actualidad también se hacen estos depósitos en huecos y también, como pudimos apreciar en la imagen, pues es muy reciente el uso de vasijas miniaturas en estos contextos de vinculación con los ancestros. No sé si quedó clara la... Eh, Sí, pues ya hay invitamos, más preguntas. Seguramente César lo está revisando. sí, pues invitamos a quienes nos están siguiendo en Facebook a que formulen sus inquietudes, sus preguntas o sus comentarios. Y tenemos dos participaciones aquí en el foro de Zoom. El primero es de Edgar Pérez Ríos, a quien mandamos un afectuoso saludo. Eh, pues Edgar te felicita por tu presentación y por el grado obtenido. Pues comenta que fue un gusto tenerte en San Jerónimo Coatlán haciendo trabajo de campo y quiere preguntarte sobre la vitalidad de los rituales y de la miniatura. ¿Cómo ves tú la situación en la Sierra Sur y qué tanta vigencia tiene en general y en particular en los distintos municipios que visitaste? Hay otro comentario, no sé si quieres que lo lea, y otra pregunta, o quieres dar respuesta a lo que pregunta Edgar. Sí, pues damos respuesta a lo que nos comenta Edgar. Pues sí, también estuve muy contenta con esta visita a San Jerónimo Coatlán en el Cerro del Encanto. Y pues justamente lo que comentas, decía al principio, ¿no? O sea, en este acercamiento a la parte geográfica donde pues existe una gran diversidad, incluso entre municipios, entre comunidades cercanas, existen diferencias en cómo se dan ciertos marcadores para el uso de la miniatura. En tu primera pregunta sobre la vitalidad de los rituales, pues va a ser como que muy asimétrico, muy diversa la forma en cómo se da en cada contexto, en cada comunidad, porque no podríamos hacer una generalización para la Sierra Sur, porque en algunos contextos está muy vivo el uso de la miniatura, de estos peregrinajes que se dan al cerro, a la cueva, justamente en uno de los contextos que visité, que fue un ojo de agua en Quechapa, de una gran trayectoria de peregrinaje del pasado y que continúa, es muy persistente y una gran cantidad de peregrinos que recibe. Entonces, por eso decía que es como muy asimétrico porque para algunos contextos está muy vivo, muy marcado y en otros ha ido disminuyendo. Por ejemplo, justamente para el contexto que comentas de San Jerónimo Coatlán, vimos que en el Cerro del Encanto está muy vigente, muy vivo el uso de la miniatura para peticiones de lluvia y que tenemos estas asociaciones que se reflejan justamente con otros espacios rituales como es el Cerro La Preñada, que está muy cerca en el Sola de Vega, o justamente el Santuario de Juquila. No así con estos otros contextos rituales como son los de entierro de difunto, porque ahí existe algo diametralmente opuesto, o sea, mientras que en el contexto de petición de lluvia la miniatura está utilizándose de manera muy frecuente, en el contexto de enterramiento ya vemos una disminución, justamente porque influye el uso de la lengua, o sea que ya no se conocen ciertas categorías o que digamos que las personas que conocían estos procesos rituales, estos discursos, pues ya son mayores o ya han fallecido, entonces ese conocimiento ya no se transmitió y lo que se está haciendo ahora es sí recuperar algunas de las formas de la miniatura, pero no con ese
digamos, con ese sentido que a lo mejor en el pasado existía. Por ejemplo, se dice, pues yo le voy a colocar a mi difunto sus tortillas y su agua, porque así lo hacía mi abuelo, pero yo no sé qué sentido tiene, ¿no? En algunos contextos saben perfectamente el uso del cacao, del agua, pero en otros ya no, simplemente dicen, lo hago porque así lo hacían mis ancestros y yo voy a respetar la tradición, pero ya se desconoce, se está desarticulado este uso. Y en otros, desafortunadamente, ya no se usa, ¿no? Me comentaban, pues en aquel pueblo lo siguen usando o hacen esta miniatura, pero yo ya, para mí no tiene sentido, ¿no? En esta comunidad ya no se usa la miniatura, ¿no? O se usan, como decía, algunos elementos. Por ejemplo, en San Pedro Mártir Quechabamba me comentaban que es la comunidad que les decía del Ojo de Agua, donde hay varios procesos rituales a lo largo del año para depositar miniatura. Sucedía algo raro porque justamente en el contexto de enterramiento me decían, no, ya no lo hacemos como antes, ¿no? Y me comentaban que sí se les deposita las tortillas y el agua, no así, no se les depositan objetos como pueden ser machetes o algún objeto que utilicen en la actualidad para el desempeño de sus labores, cosa que en otros contextos como en Santa Cruz Xitla sí lo hacen. Entonces sí existen unas marcadas diferencias, a su vez en los números. Por ejemplo, en algunas comunidades se les depositan, no sé, 3 pedazos de cacao, en otros 7, 10, 20 y en otros 1 kilo o 2 kilos. Entonces esas diferencias van a simbolizar también ciertos elementos para determinados contextos rituales. Entonces sí existen marcadas diferencias a nivel intracomunitario, incluso intrafamiliar, podríamos atrevernos a decirlo, porque digamos al interior de una comunidad, una familia puede decir yo entierro a mi difunto de esta manera, ¿no? Y en la misma comunidad puede decir otra familia, no, pues yo a mis tortillas yo nada más las coloco en un tenate, y en otra me puede decir yo las coloco en una servilleta y les coloco una pieza de guajolote o les pongo salsa o mole, o sea, las formas van a variar de comunidad y también a nivel intrafamiliar. Entonces sí existen esta vigencia, pero no podemos generalizar. Vamos a hacer una distinción por comunidades, como lo podrán apreciar en el texto, donde existen justamente estas diferencias a nivel intracomunitario. Y bueno, no sé si con esto quede un poco claro, digamos, los diferentes contextos y la diversidad de miniaturas que se dan en el contexto zapoteco de la Sierra Sur. Edgar Pérez comenta que sí, que muchas gracias. Ya están comenzando a llegar las preguntas y los comentarios. Tenemos también un comentario y preguntas de Perla Mendoza, a quien también enviamos un afectuoso saludo. Comenta Perla, muchas felicidades por tu trabajo. Tengo 2 inquietudes. ¿Cuál es la relación entre la talla de miniatura y las nuevas generaciones? Dice que piense en los niños, por ejemplo. Y otra pregunta, me imagino que las categorías de análisis de miniaturas que analizaste, como acompañar a los muertos o pedir la lluvia, están relacionadas con mitos propios de estas comunidades. De ser así, ¿podrías hablar un poco más sobre esto? Sí, muchas gracias, Perla, por acompañarme y por tu interés en este trabajo de la miniatura. Sí, justamente como bien sabes, en el contexto de donde soy, pues se hace la talla de madera, se hace talla de hueso, talla de concha en miniatura. Digamos que este proceso está desarticulado. En un principio, al momento de hacer la tesis, mi interés justamente era en analizar estas miniaturas que hacen los talladores actuales. Pero justamente en las inquietudes y hablando con el colectivo, decíamos cuál es el origen de la miniatura, o sea, por qué de repente existen jóvenes que se interesan por hacer miniatura cuando a lo mejor abuelos no es una tradición como en otras comunidades, ¿no? Como la tradición textil, la tradición alfarera, la de elaborar tenates en palma, que sí hay en las comunidades zapotecas, no así con el proceso de la miniatura que pareciera que de repente emergió, ¿no? Entonces,
sí hay como que un corte y a partir de ahí es justamente que comienza esta investigación, ¿no? Saber cuál es el origen de esta miniatura. Si pudiéramos encontrar estas relaciones entre lo que se hace actualmente y justamente estos procesos rituales. Y lo interesante fue aquí que sí, el ir a las comunidades nos permitió, en el caso de los niños, que se recuperaran narrativas y que a su vez con los niños este interés genuino por la miniatura, pero también que los abuelos reconocieran en estos procesos de los talleres que pues ellos utilizan la miniatura con fines rituales, ¿no? O sea, y que en este contexto de las tallas de madera que se hacían en los talleres, pues era como una manera de darle la importancia a la miniatura, porque ellos decían, los abuelos cuando íbamos a los talleres, que pues la miniatura, digamos, lo hacen con digamos, un uso pues más de una materia incluso también efímera, porque pues los tamales, las tortillas pues son de masa, los objetos son de madera, ¿no? Entonces el llegar y explorar en la miniatura a través de los talleres pues era como recuperar estas historias, recuperar esta memoria del uso de la miniatura. Y en relación a la cuestión de las categorías, eh, por ejemplo, para el caso de los muertos, el uso del discurso ritual en zapoteco y cómo es que existen esta tradición más familiar y hacia cómo vamos a enterrar a nuestro difunto, una especie de cariño. Y en el contexto más de petición de lluvia, ahí sí hubiesen mitos, porque encontré para el contexto de los patlanes cómo es que el rayo y la culebra, hay un mito en el que esta culebra baja y enseña a las personas cómo hacer los rituales para pedir la lluvia. Entonces, en ese mito, la culebra es una mujer que está atrapada en la tierra, en un hueco, y pide ayuda a un abuelo para ser recuperada. El abuelo le ayuda, pero con mucho temor, porque pues es una culebra, ¿no? Y la culebra cuando pues logra salir de ese atolladero, le dice que va a subir al cielo y les va a mandar la lluvia. Y le comenta al campesino cómo va a hacer estos procesos rituales, ¿no? Que tiene que utilizar copal, que tiene que degollar un guajolote y todo el proceso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de un mito es cómo se da esta relación entre los procesos rituales y el uso de ciertos objetos miniaturizados, ¿no? Las cantidades que se van a emplear para estos procesos. Entonces, sí existen ciertos mitos que nos van a permitir comprender por qué en la actualidad se usan estas miniaturas y por qué está tan vigente en la petición de lluvia y en la petición de bienes, estos procesos miniaturizados. Y existen, aparte de digamos, de este mito que recopilé en la zona de los Cuatlanes, existen pues sí, narrativa oral en diversos contextos de la zona zapoteca donde se alude al rayo, se alude a la culebra como esta entidad que va a propiciar la lluvia y que va a donar pues todos los bienes del cerro, como son la milpa, los animales, los alimentos. Y en este contexto también de los sueños, ¿no? Porque no solamente se da a nivel de la mitología, sino también de los sueños. Los especialistas rituales comentan que para pedir la lluvia, para hacer una solicitud, el propio rayo, el propio dueño del cerro te dice qué vas a donar, en qué cantidades y cómo va a ser este proceso ritual, a qué lugares tienes que ir. Tienes que ir primero al cerro, o te tienes que dirigir a la cueva, o tienes que ir directamente al mar. Las propias entidades te avisan, te enseñan cómo hacer estos procesos rituales. Y bueno, no sé si con respecto a la pregunta de las tallas les confundí más o si queda un poquito claro cómo es esta asociación. Muchas gracias, contesta Perla. Tenemos un comentario de Facebook de Italibia Elorza Velasco, a quien también mandamos un saludo y agradecemos su presencia, que nos esté acompañando en esta transmisión en Facebook. Muchas felicidades, Elvia. Es muy interesante lo que nos compartes. Pregunta que dónde se puede consultar tu investigación,
sería genial que las nuevas generaciones también tuvieran acceso a este conocimiento. Sí, pues la tesis la dejé en formato libre en la Biblioteca Central de la UNAM. Es para acceso libre, pero también pudiera compartirla por PDF, con cualquiera de ustedes. No tengo, digamos, todavía muchos ejemplares impresos que sí los estoy pensando hacer para las comunidades y dejar algunas en algunas de las bibliotecas en las que asistí, pero de momento pues está en formato virtual, es para compartir y pues si nada más me escriben y yo les mando el PDF o pueden descargarlo desde la Biblioteca Central. Tenemos una pregunta de Daniel, de aquí del foro de Zoom. Dice que de acuerdo con tu experiencia en campo, ¿existen especialistas rituales para el uso de miniaturas? ¿O por el contrario, es una práctica de uso común? Sí, la miniatura más bien es una práctica de uso común porque cuando asistimos a peticiones en cerros, en cuevas o manantiales, las personas hacen sus miniaturas, incluso pues como vimos en algunas de las imágenes que presentamos, hay niños, ¿no? Niños que elaboran sus miniaturas, pero también existen especialistas rituales que se dedican a hacer miniaturas o personas que en el acompañamiento para el difunto elaboran ciertos objetos rituales para, como son los alimentos principalmente, ¿no? Pero en realidad es una práctica común que, digamos, también en el contexto de funerario, las personas se acercan, los vecinos o los familiares, y hacen estas miniaturas para apoyar y encaminar al difunto. Pero quien dicta el discurso ritual para darle el acompañamiento, sí es un especialista en algunos casos, en otros, los abuelos o las personas que ya conocen cómo encaminar lo hacen, no hay ninguna restricción o que se tenga que emplear un especialista ritual para este proceso, pero sí son los especialistas quienes conocen los procesos o quienes tienen un acercamiento más directo para, pues sí, para hacer estas rituales cuando es en el caso de relacionarse con el rayo o con alguna entidad dueña del agua, dueña del cerro, sí son los especialistas quienes dicen cómo hacer estos procesos rituales. Hay un comentario de Dalia Juárez Sánchez, también de aquí del foro de Zoom. Felicitaciones, Selvia, excelente trabajo. Es importante visibilizar estas investigaciones en nuestra región. Mi pregunta está relacionada con la lengua, dado que en varias comunidades el zapoteco está siendo desplazado por el español. ¿Esto cómo impacta en los rituales que abordas? Gracias, saludos a todas y a todos. Muchas gracias también a Dalia por su participación. Sí, gracias, Dalia. Gracias también por tu interés, porque justamente el hecho de emplear estas categorías EMIC, de hurgar en las nociones que se utilizan en los procesos rituales, pues fue una preocupación, ¿no? Justamente por comprender la miniatura, porque digamos esa es como una herramienta, un medio para acceder a la lengua. Y justamente como comentas, o sea, si se desplaza, si ya no tenemos acceso a esas nociones, pues queda desarticulado. Como decía, a lo mejor se sigue la práctica ritual usando estos objetos, pero no tiene sentido, ¿no? O sea, se utiliza porque es costumbre, pero no porque realmente se tenga este conocimiento. Entonces, la lengua es muy importante y al desplazarse la lengua del zapoteco, justamente también se desplazan, se van eliminando estos procesos rituales. O pueden irse transformando, no puede ser a lo mejor que se eliminen del todo, pero sí quedan, como se evidencia en las prácticas rituales funerarias, que se va desgajando, se va disminuyendo este sentido de la miniatura, porque las generaciones jóvenes desconocen el por qué se hace. Lo hacen, pero no con una conciencia, con un sentido, sino únicamente como una acción repetitiva en el tiempo. Entonces, recuperar esas nociones es muy importante y también indagar, ¿no? Porque en un principio, cuando comencé a trabajar la noción de pago, por ejemplo, o de
de la noción de sembrar. Son cuestiones interesantes porque en la lengua también hay ciertos elementos que nos van a permitir comprender mejor estos acercamientos a la miniatura en este caso, ¿no? Por ejemplo, el de pago, que es quiche, ¿no? Quiche, que es pago, pero hay una diversificación de pagos. Por ejemplo, hay pago al agua, pago a la tierra, pago al rayo, pago de justicia. Entonces, toda esta diversidad de conocimientos que se dan en cada una de estas nociones, no las podríamos arropar, no las podríamos conocer si no nos adentramos en la lengua justamente, ¿no? Porque yo puedo decir, pues es pago porque es este intercambio que se da con estas entidades o porque es necesario hacer esta transacción, pero vamos a ver que si empezamos a analizar la categoría en su complejidad, pues hay esta gran diversidad de pagos y hay este sentido de no solo de correspondencia, sino que es un pago anticipado o un pago, aunque yo no reciba nada, tengo que hacer ese pago, ¿no? Porque es una deuda que se contrae desde el nacimiento o desde el hecho de acudir a un lugar, vas a hacer ese pago, independientemente que vayas o no a recibir algo a cambio de este rayo, de esta entidad sagrada, yo tengo que hacer ese pago. Pero ¿cómo podemos comprender esta noción de pago? Pues a través de la lengua, a través de esta diversidad de nociones que se dan en el contexto de la lengua zapoteca. Otra participación de aquí del foro, Simón hace una pregunta interesante. Dice, estas miniaturas, como sucede en muchas comunidades mijes, se pueden comprender desde la brujería, entre comillas, haciendo uso de objetos personales con la intención de hacer daño a otras personas. ¿Has encontrado algo al respecto en la zona sur? Sí, sí, justamente como lo comentas, sí existe como esta noción y justamente lo vemos en la de pago por justicia. Y qué bueno que entre comillas, ¿no? La palabra brujería porque sí se presta como a malas interpretaciones. En este caso, este pago, había una noción que les comentaba que es sembrar, ¿no? Así como se siembra la vida, también puede sembrar muerte, ¿no? O puede sembrar enfermedad. Entonces sí se da en estos contextos también de la zona zapoteca donde se hacen estos procesos rituales para enfermar o para dañar a una persona y esto lo podemos observar en mesas florales como las que vimos en la cueva de Mitla, pero también en objetos. Y a mí me comentaba una persona que encontró un objeto como de madera y de palitos que simbolizaban el cuerpo, es lo que comentaba, ¿no? Diferentes niveles de imitación de la miniatura. Y en este caso era el cuerpo de esta persona y estaba simbolizando al papá que le querían hacer daño a una persona en particular y tenía ciertos elementos que lo asociaban a la persona, ¿no? Como eran cabellos, pero o uñas, ¿no? De estos restos humanos que le estaban asociados con esta, digamos, con esta representación corpórea a través de vegetales. Entonces sí existen estas maneras de emplear la miniatura y que consisten en esta noción como pago por justicia o en este caso de representaciones para hacer algún daño, como lo comentas. Entonces sí existen este tipo de representaciones y de usos de la miniatura. Marta Ruiz, que lamentablemente se tuvo que retirar, te mando felicitaciones por ese trabajo que realizas en esta área tan importante y que tampoco ha sido tampoco estudiada, que es la Sierra Sur. Perla Mendoza te agradece la respuesta. Fidel Gómez nos está dejando su correo, supongo que para que compartas tu trabajo de investigación. Entonces, ya lo tomo ahorita, lo capturo para mandártelo y puedas compartir tu trabajo. A su vez, Fidel Gómez también comenta que en la comunidad de San Bartolomé, Quialana,
cada año nuevo hacen un ritual de pedimento en un centro ceremonial prehispánico que se encuentra en un cerro oeste del municipio. Usan miniaturas representando sus deseos para ese año. Es un comentario. Y bueno, y le da continuidad. Los abuelos dicen que más antes estos rituales de pedimento se hacían entre el 19 al 23 de diciembre. En esas noches ellos miraban el cielo para saber sobre la temporada de siembra de ese año. Esto es también algo muy interesante relacionado la cuestión del cultivo con cuestiones rituales. No sé si tengas algún comentario, Elvia. Sí, sí, justamente estos rituales que se dan a finales de año, los observamos en la zona de la costa y también de la Sierra Sur, donde pues justamente estos ceremoniales que se realizan tienen esta relación justamente con el paisaje, ¿no? Como dices, esta observación que hay en el cielo. También tuvimos en la zona Ayuk una experiencia en la que justamente en esta petición de bienestar para el año se veía el cielo, ¿no? Justamente para diagnosticar, ver cómo iba a venir el año. Entonces sí se da en otros contextos, en el área de Oaxaca, pero también en el caso de San Pedro Mártir Quechapal, ahí existe también algo interesante, porque cuando se solicita alguna miniatura, se acude al ojo de agua, se observa por un tiempo y el agua te dice tu suerte. Ahí ves algunas imágenes que te van a simbolizar tu futuro, vas a ver tu futuro a partir del agua. Obviamente no todas las personas llegan a saber su destino, pero es una de las acciones que se hacen al momento de hacer peticiones en miniatura. Se ve el reflejo del agua. Entonces sí es interesante cómo va acompañado, como decía, ¿no? La miniatura no solamente es un objeto, es una relación, porque está acompañada de procesos rituales previos, está acompañada la miniatura también de otras acciones como esta, ¿no? De observar el paisaje, de ver qué hay después de la solicitud. Entonces sí es digamos, la miniatura parte de un proceso, no es solamente digamos, como una ofrenda o algo que se deja, que se dona, sino también hay implicaciones, ¿no? Hay implicaciones a futuro en el uso de la miniatura. También en este caso de la que comentas, de Fidel, que se observa el cielo, también es en relación a peticiones, por ejemplo, como dices, ¿no? De petición de lluvia y de cómo va a venir el año próximo. Entonces sí es muy importante ver a la miniatura como un elemento dinámico y como un proceso, no como un objeto. Gracias, Fidel, por tu pregunta, y él asimismo también te agradece. Excelente trabajo de investigación. Y pues parece que ya de momento ya no tenemos más preguntas ni más comentarios. David, no sé si quieras comentar algo. Bueno, sí, no es más que sí agradecer a todos por su participación y gracias a Elvia por esa muy interesante presentación que obviamente provocó mucha discusión y preguntas. Y sí, muchas felicidades. Entonces, sí, no es más que recordar a todos que el seminario interdisciplinario del Instituto Welty, de CIESAS y de la UABJO va a seguir en septiembre con una presentación por su servidor y con otras presentaciones después. Y sí, todos van a recibir el aviso de esas presentaciones. Y sí, gracias otra vez por su participación y tengan excelente fin de semana. Gracias. Sí, gracias David por la invitación, gracias César por la moderación de las preguntas y a todos ustedes que están aquí en el chat, también Facebook y también aquí en Zoom, a Dalia y Perla y Edgar y también a Fidel por acompañarme.
en esta presentación de, pues sí, de los resultados de esa tesis doctoral, pero también de compartir pues en amistad, porque les aprecio mucho y pues agradezco mucho sus intervenciones pues para seguir pensando en este tema de la miniatura. Muy bien, adiós a todos. Gracias y saludos a todos.